Saludamos a esta hora a Jesús García, él es editor de política en los diarios La Opinión y Nueva York. Señor García, bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Carlos, Carla. No, a usted siempre por atendernos. Jesús, ¿cómo analizar esta denuncia? Porque además es que es una denuncia muy fuerte. Decir que un presidente llegó o recibió dinero del narcotráfico para su campaña, pues es una denuncia muy delicada que ya hemos visto en otros países de la región. Pues nada más aquí cerquita, aquí en Colombia, pues tuvimos una situación parecida y todavía estamos en un velo y en un vilo por el actual presidente. Pero entonces, ¿qué tan sustentada está esta denuncia? Pues no está sustentada. De hecho, y a mí me sorprende mucho cómo Anabel Hernández confirma cosas que no están confirmadas. Aquí hay que establecer varias cosas. Esta información que fue revelada por la DEA a un grupo de periodistas no es reciente. Cuando yo escribí mi libro sobre el Chapo en 2006, ya teníamos, se me reveló que ahí había un intento de narcotraficantes de reunirse con representantes en ese momento de candidatos presidenciales. No pudimos confirmar mucha de esa información. Sin embargo, la DEA tenía una investigación que realizó entre 2010 y 2011. Ahora, esta información se compartió a varios periodistas, entre ellos Tim Golden, que es un reconocido periodista en Estados Unidos, ganador de 2 premios Pulitzer, y publicó en ProPublica esta información que, bueno, se nota la información como la publica él, que hay un trabajo de investigación muy a fondo que termina determinando finalmente que no hubo suficientes pruebas justamente para afirmar eso. Y por eso el artículo de ProPublica tuvo, digamos, fue publicado con una interrogante, es decir, ¿recibió realmente Andrés Manuel dinero? Pues no se pudo confirmar. Yo entrevisté a Golden el día de ayer, estuve hablando con él, lo conozco porque también fue parte del juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, que ahora está esperando su condena en los Estados Unidos. Y bueno, hablamos sobre esto y le pregunté, ¿realmente hay evidencia sobre esto? Y me dice, no tenemos, nosotros no podemos afirmar que eso ocurrió. No podemos afirmar que hay pruebas suficientes para señalar que se recibió ese dinero. Y esa es la diferencia de lo que Anabel está afirmando. Por eso yo creo que es la molestia que tiene el presidente mexicano, porque es real, o sea, no existe esa evidencia como tal. Por eso también el Departamento de Justicia, y me lo confirmó también ayer el Departamento de Justicia después de buscarlos y de buscar, hubo 2 áreas que me respondieron sobre esto. Este caso se cerró en 2010, hace 13 años, y porque, bueno, se siguieron protocolos de investigación y terminó cerrándose. Por varias razones, porque, bueno, no había mucho tiempo para investigar, pero también porque no hubo suficiente evidencia para continuar la investigación y ampliar, digamos, las pesquisas, ¿no? Jesús, según te entiendo, tu análisis de esa investigación, los datos que has manejado sobre la investigación de personas que se vincularon y conocieron pues las indagaciones que hizo la DEA en su momento entre 2010 y 2011, si miramos el círculo cercano al presidente de México, a Andrés Manuel López Obrador, ¿hay alguna persona allí que pudiera haber recibido ese dinero? ¿Hay indicios de que el dinero se entregó pero no llegó efectivamente a la campaña de AMLO o no llegó al propio presidente? Jesús, ¿me escucha? Bien, estamos conversando con Jesús García. Es un periodista mexicano radicado en los Estados Unidos, en Nueva York, editor de política en los diarios La Opinión y Nueva York, un conocedor además de el tema del crimen organizado a nivel internacional, y por eso lo hemos invitado el día de hoy. ¿Me escucha bien ahora, Jesús? Sí, lo escucho muy bien. Te preguntaba que, de acuerdo a lo que tú has indagado, los datos que has obtenido sobre esa investigación que realizó la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entre 2010 y 2011, si miramos al círculo cercano al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿hay alguna duda allí sobre alguna persona, sobre alguna figura cercana a AMLO que pudiera haber, por ejemplo, recibido el dinero, aunque no haya entrado a la campaña, aunque el presidente no haya tenido conocimiento de eso? Pues mira, el personaje que se señala es Nicolás Mollinedo, que fue su chofer durante muchos años. De hecho, yo lo conocí porque, bueno, estuve trabajando en México y cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, y bueno, este chofer
pues era muy conocido porque es muy, digamos, tenía mucha relación con la gente, por así decirlo. Es el personaje que señala directamente. Supuestamente a él se le dieron hasta $2 millones. Ayer él hizo varias entrevistas en medios mexicanos y negó todo. Negó, por supuesto, no iba a aceptar que recibió ese dinero, pero es el personaje más cercano a que se menciona como tal. Pero tampoco hay pruebas suficientes como tal de que eso realmente ocurrió. Y ese es el punto, digamos, aquí ese es el punto importante a tomar en consideración. Por ejemplo, ustedes hablaban sobre el caso de lo que está ocurriendo en Colombia. El caso que me parece que sería como más emblemático para entender cómo las autoridades estadounidenses podrían realmente perseguir a un presidente es el caso del exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien actualmente se encuentra en Nueva York, justamente en la Corte de Distrito Sur, que fue la misma que hizo la investigación contra la campaña o sobre la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Juan Orlando Hernández tuvo una investigación previa de la que no se supo hasta que hubo testigos que ya estaban en proceso judicial en los Estados Unidos. Es decir, la evidencia era tan fuerte que realmente ya Estados Unidos realmente lo reveló y esperó al momento incluso de que él dejara el cargo para poder revelar que existía esa investigación. Pero ¿qué había ocurrido ahí antes? Ya había un personaje que prácticamente estaba sentenciado y estaba su hermano en espera de una sentencia. Entonces, eran elementos que nos daban ya una circunstancia completamente distinta sobre estos casos. Entonces, en el caso de Andrés Manuel no es lo mismo y eso es lo que hay que poner mucho en consideración. Y por eso yo creo que hay que marcar la diferencia. Yo creo que ProPublica lo hace muy bien. Tim Golden, que además es un periodista reconocido, 2 premios Pulitzer y además estuvo como corresponsal en El Salvador y también en México. Entonces, es un personaje que hace una investigación adicional y después de preguntarle yo varias veces, ¿realmente había esas pruebas suficientes? O sea, dentro de toda la investigación adicional que tú hiciste, me dice, no, por eso nosotros decidimos publicar con un cuestionamiento, porque no hay pruebas contundentes, innegables, él me lo señala de esa forma, sobre esto. Claro. Jesús, aquí también esto pone sobre la mesa un debate muy importante, no solo el tema de la rigurosidad y de lo que los periodistas tenemos que tener en cuenta siempre para publicar cualquier información. Eso es un debate de largo aliento, pero también por el otro lado el tema de la justicia que muy bien referenciaba Anabel en esa entrevista con Idania Chirinos en la tarde, y es cómo la justicia en diferentes países basa muchas de sus investigaciones en testimonios, no solo pruebas sino testimonios, y hemos visto muchos casos donde los bandidos, los delincuentes, pues se vuelven los testigos estrella. Y usted sabe, Jesús, que un delincuente con tal de tener beneficios, tener arreglos, pues perdóneme la expresión, vende hasta la mamá. Entonces, ¿hasta qué punto estamos basando nuestras justicias en solo testimonios que cualquier persona puede hacerle daño a otra por decir algo que no está suficientemente soportado? Exacto, de hecho es una parte importante y ayer también lo hablaba con Tim Golden porque bueno, yo he cubierto varios procesos en Estados Unidos judiciales y he seguido muchos otros de cerca de cómo se van elaborando desde el proceso de investigación. Y una de las cosas y uno de los errores, y perdón que los diga aquí, uno de los errores que comete Anabel Hernández en sus afirmaciones es que ella valida testigos que no están validados judicialmente. Hay diversos niveles de investigación. La DEA empieza una investigación, pero esos testimonios que puede tener y que pueden ser importantes no están validados en el proceso judicial. Por ejemplo, mucha gente lo está comparando. Bueno, si este testigo señala al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador que en 2006 recibió tal dinero del narco, ¿por qué a estos personajes se les descalifica y se les avala, por ejemplo, a aquellos que dieron testimonio contra Genaro García Luna, porque fueron la mayoría testigos que estuvieron, digamos, de algún modo conectando la historia de cómo este exsecretario de Seguridad Nacional de México recibió dinero del narco y los estuvo protegiendo? La gran diferencia es los niveles de investigación y la validación judicial. Es decir, los fiscales entran a un nivel de validación después de que reciben la información de los investigadores, ya sea de la DEA, del FBI o de cualquier otra agencia de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Entonces hacen una validación de esa información y vuelven
a cuestionar a los testigos, no una vez, 2 veces, 3 veces, y van validando otra información para poder conectar y señalar que ese testimonio es realmente, digamos, de lo que se está diciendo. Es ahí donde está protegida una persona que puede ser acusada de algún modo por alguien más de algo. O sea, lo tiene que demostrar, y de demostrarlo tiene que ser, obviamente, un proceso judicial, que aquí es justamente lo que se saltó Anabel Hernández al señalar que realmente Andrés Manuel y su campaña recibieron dinero del narcotráfico, lo que no hace Tim Golden en su publicación. Por eso lo dejan abierto, de decir, hubo una investigación que no fue conclusiva, que no logró evidencia suficiente para justamente fincar cargos. Entonces, ¿qué hicieron los fiscales? Cerraron la investigación porque no había elementos en esa época. Ahora, hay muchas cosas porque evidentemente hay muchas preguntas. No estoy diciendo que los hechos no pudieron haber ocurrido, etcétera. Eso es algo que no vamos a saber. ¿Por qué? Porque en ese momento también hay que tener en contexto que México y Estados Unidos tenían una condición muy particular en cuanto a la relación bilateral. Hay dos elementos. Por un lado, estaba muy cercana a la relación de la DEA con México debido justamente a la operación de García Luna, pero por otro lado, diplomáticamente había una estrella floja porque estaba en ese momento el operativo Rápido y Furioso que Estados Unidos había implementado en México sobre armas y que no había avisado a México, y generó, por supuesto, una gran molestia en diversos sectores. Siempre es un gusto tener el análisis de Jesús García aquí en la mañana de NTN 24, es editor de política en los diarios La Opinión y Nueva York. Jesús, como siempre, un gusto. Fuerte abrazo y gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias y muy buen día.